El huésped de Drácula, parte 3. El aire se volvió completamente gélido y empecé a sufrir los efectos del frío, a pesar del esfuerzo. Ahora la nieve caía tan copiosa y giraba a mi alrededor en unos remolinos tales que casi no podía mantener los ojos abiertos. A cada instante el cielo se veía desgarrado por relámpagos resplandecientes y bajo su luz solo era capaz de divisar frente a mí una gran masa de árboles. Sobre todo, cipreses y tejos cubiertos totalmente de nieve. Me encontré enseguida al auxilio de estos y en un relativo silencio pude oír cómo soplaba el viento en lo alto. En ese momento, la oscuridad de la tormenta ya se había fusionado con la noche, pero su furia parecía declinar. Solo regresaba en tremendos estertores o descargas. En ese preciso momento, el escalofriante aullido del lobo pareció despertar el eco de multitud de sonidos similares alrededor de donde estaba. A veces, a través de la espesa masa de nubes, se podía observar un rayo perdido de luna que iluminaba el terreno y que me permitía ver que estaba en el borde de una densa masa de cipreses y tejos. Como había dejado ya de nevar, decidí salir de mi refugio y empezar a investigar con más profundidad aquellos lugares. Me pareció que entre tantos antiguos cimientos como había atravesado en mi camino, se podría encontrar una casa todavía en pie, que, aun estando en ruinas, me proporcionaría algo de cobijo. Al rodear el contorno de aquel pequeño bosque, me pude dar cuenta de una pared baja lo cercaba, y siguiéndola encontré una abertura. Allí los cipreses formaban un camino que conducían hasta una mole cuadrada que debía ser algún tipo de construcción. Sin embargo, en el momento en que la divisé, las errantes nubes taparon la luna y tuve que atravesar aquel sendero entre tinieblas. El viento se debió hacer aún más frío, pues noté cómo me estremecía mientras avanzaba. Pero tenía esperanzas de poder hallar un refugio, así que continué a ciegas mi camino. Se produjo de repente un inesperado silencio y me detuve. La tormenta había amainado y tal vez en armonía con el silencio de la naturaleza, mi corazón simuló dejar de latir. Pero solo fue algo momentáneo, pues de pronto la luz de la luna se abrió paso entre las nubes y me di cuenta de que estaba en un cementerio y que el objeto cuadrado situado frente a mí era una formidable tumba de mármol, blanca como la nieve, que todo lo cubría. Junto con la luz de la luna llegó un tremendo lamento de la tormenta, que parecía así reanudar su recorrido a través de un largo y grave aullido, similar al de muchos perros o lobos. Me sentía abrumado y noté cómo el frío me calaba tan hondo que parecía agarrarme el corazón, mientras aquella oleada de luz de luna seguía incidiendo sobre la tumba de mármol. La tormenta pareció reiniciarse, como si quisiera volver a empezar. Impulsado por una especie de seducción, me aproximé a la sepultura para ver a quién pertenecía y averiguar por qué una construcción así
se alzaba solitaria en un lugar semejante. La rodeé y leí en alemán sobre una puerta dórica. Condesa Dollingens de Graz. En Estiria buscó y halló la muerte en el año 1801. En la sección más alta de la tumba y atravesando en apariencia el mármol, pues aquella estructura estaba formada por unos escasos bloques de macizos, se podía contemplar una gran vigueta o estaca de hierro. Me dirigí a la parte de atrás y leí esculpida con unas grandes letras cirílicas: los muertos viajan deprisa. Había algo tan extraño y fuera de lo natural en todo aquello que me hizo sentir mal y estuve a punto de desmayarme. Por primera vez deseé haber seguido el consejo de Johann, y en ese preciso instante me invadió un pensamiento que, en medio de esas misteriosas circunstancias, me produjo un estremecimiento horroroso. Aquella era la noche de Walpurgis. La noche de Walpurgis, en la que, según las firmes creencias de millones de personas, el diablo anda suelto, en la que se abrían las tumbas y los muertos salían a dar un paseo, en la que todos los entes maléficos de la tierra, el mar y el aire celebraban su reunión. Y me encontraba en el mismo lugar que el cochero había rehuido antes. Era el pueblo abandonado hacía siglos. Allí era donde se encontraba la suicida. Y ahora me encontraba solo en ese lugar, sin ninguna ayuda, temblando de frío en medio de la nieve y con una fuerte tormenta formándose en torno a mí. Necesité toda mi filosofía, toda la religión que me habían inculcado, todo mi coraje, para no derrumbarme en una espiral de terror. Y entonces estalló a mi alrededor un auténtico huracán. El suelo se estremeció como si miles de caballos galopasen sobre él, y en esta ocasión la tormenta llevaba en sus gélidos brazos un granizo enorme en lugar de nieve, que caía con tal violencia que parecía haber sido lanzado por los míticos honderos de las Islas Baleares. Eran piedras de granizo que aplastaban hojas y ramas y que impedían la protección de los cipreses, como si en vez de árboles fuesen espigas de cereal. En un primer momento corrí hasta el árbol más cercano, pero enseguida tuve que abandonarlo y buscar el único sitio que parecía capaz de ofrecer algún refugio: aquella profunda puerta dórica de la tumba de mármol. Allí, abrigado con la enorme puerta de bronce, logré algo de protección contra la caída del granizo, ya que ahora solo me golpeaba después de rebotar contra el suelo y los laterales de mármol. Al apoyarme en la puerta, ésta se movió ligeramente y se abrió un poco hacia adentro. Incluso aquel refugio en una tumba era bienvenido en mitad de aquella despiadada tormenta. Y ya estaba a punto de entrar en ella cuando se produjo un destello de un relámpago que iluminó así toda la inmensidad del cielo. En aquel mismo instante, y lo juro por mi vida, contemplé, pues mis ojos miraban hacia la oscuridad del interior, a una hermosa mujer, con las mejillas sonrosadas y los labios rojos,